Les voy a mostrar cómo hacer una pequeña calculadora para calcular el viento geostrófico. Básicamente, pues recordando un poquito de lo que es el viento geostrófico, viene de hacer un pequeño análisis de escala a las ecuaciones de movimiento y pues se van descartando los términos hasta que se reduce la ecuación a dos componentes, ¿no? La componente UG y la componente o VG, perdón, y pues que dependen de muy pocas variables, de muy pocos parámetros. Y estas ecuaciones lo que nos representan es un balance geostrófico, que es una ecuación de una expresión de diagnóstico, debido a que no hay un término que involucre el tiempo, no hay un término temporal. Entonces, bueno, a eso se lo conoce como una expresión de diagnóstico. Y bueno, les voy a mostrar una pequeña calculadora en Excel para resolver estas ecuaciones muy sencillitas que, pues, si se dan cuenta, involucran una derivada en este caso, la derivada de P en de Y para el término de la componente zonal UG, o la derivada en términos de X. Pero bueno, lo que vamos a hacer es aproximarlas con deltas, muy sencillito. Y bueno, vamos a ver. Entonces, recordando un poco, en mi caso, yo cuando trabajo en Excel lo que hago es delimitar con colores los parámetros que el usuario ingresa para poder hacer los cálculos. Entonces, en este caso, lo que está en verde son los parámetros que necesita em, el usuario introducir a la tablita. Y lo que está en rojo, digamos, son conversiones, son cálculos que se programan en Excel, simplemente pues siguiendo la forma tradicional, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vuelvo a repetir, es una ecuación muy sencillita. Solamente necesitamos la densidad. Por aquí les puse las observaciones de lo que es cada parámetro, las ecuaciones que se utilizan para calcular, por ejemplo, el parámetro de Coriolis. Aquí viene la ecuación. Y aquí está ya programada en esta celda, ¿no? La ecuación que les muestro del lado derecho. Em, Necesitamos conocer la latitud, el punto en donde se va a calcular la componente zonal. Usualmente esta latitud pues la tomamos, digamos, en un punto, en una coordenada en donde en donde vamos a registrar los valores de presión. En este caso, P-A sería la presión en ese punto. Presión-B sería la presión en un punto B. Y esta latitud usualmente la tomamos como la coordenada que se encuentra entre estos dos puntos, el punto central. El delta Y en este caso es la distancia que hay entre el punto P-A y el punto P-B. Y bueno, posteriormente viene ya resolver eh, término por término lo que contiene la ecuación. Por ejemplo, aquí se calcula el parámetro de Coriolis, que viene siendo esta variable. Aquí calculamos el delta P, que simplemente es la diferencia entre el punto B menos el punto A. Igual aquí está la ecuacióncita a un lado. Después hay que convertir las unidades, hay que ver las unidades que estamos utilizando para los puntos de presión. En este caso estoy utilizando hectopascales. Hay que convertirlos a pascales para obtener una velocidad, una componente zonal con unidades de metro por segundo. Entonces se convierte a pascales. Posteriormente, la distancia entre los dos puntos PA y PB usualmente se toma en kilómetros, pero aquí hay que convertirla igual a metros para que todas las unidades coincidan. Posteriormente viene
el cálculo de este término de delta P entre delta Y. Y pues aquí está la ecuacióncita, ¿no? Vuelvo a repetir, estamos aproximando esta derivada como si fueran unos deltas. Y posteriormente ya viene la ecuación para obtener la componente zonal UG, que pues está programada pues utilizando los términos que previamente dimos. Y posteriormente la WG viene siendo la magnitud resultante, ¿no? Porque al final de cuentas el viento geostrófico pues tiene dos componentes. Entonces tenemos la componente UG y la componente VG. Posteriormente hay que obtener el vector resultante. En este caso la componente zonal pues solamente interesa la componente eh, U. Entonces simplemente lo que hacemos es, para obtener una magnitud resultante, pues hay que elevar el valor de UG al cuadrado y luego posteriormente sacarle raíz, ¿no? Y con eso pues prácticamente le quitamos el signo, ¿no? Digo, repito, UG es la componente en el eje X, por ejemplo. Entonces, pues obviamente tiene un signo que puede ser positivo o negativo. Y pues lo mismo sucede con la componente zonal VG. Y ya simplemente con obtener el vector resultante, pues obtenemos la magnitud, ¿no? En este caso, la intensidad de viento, ¿no? Que pues es siempre positiva. Y por el otro lado, para obtener la componente zonal, pues es una calculadora muy similar. La única diferencia es la diferencial, que en este caso, en la componente zonal VG, está la diferencial de P en dx. Esta dx, comparándola con la componente zonal UG, pues lo único que cambia es el eje, ¿no? En la componente zonal VG tenemos el eje X, en la otra tenemos la la Y, ¿no? De Y, de Y. Es simplemente lo único que cambia. Y en este caso sería la distancia entre los puntos PA y PB, que obviamente están en el eje X. Y ese sería el único cambio, ¿no? Ya las demás ecuaciones son muy similares. Bueno, prácticamente son las mismas. Y de igual forma, ¿no? Se obtiene el vector resultante. Y pues listo, esta sería una calculadora muy sencillita para obtener el viento geostrófico utilizando Excel. Les agradezco su atención, suscríbanse al canal y por si quieren dejar también un like. Hasta luego, un abrazo.